Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada. Pues yo voy a empezar contando una historia que viví hace muchos años. Incluso la viví con Romy y Rodrigo Van, que están aquí, de México también. Y fuimos a un pueblo, en una comunidad en México, en el Estado de México. Acostumbramos ir de misiones. No sé si esto se entiende aquí, pero bueno, vamos en Semana Santa y hacemos visitas a familias que generalmente viven situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de violencia. Y entonces me pidieron en la comunidad que entrara a una casa y a hacer una visita, ¿no? Y entonces recién entro, veo que hay una mujer bastante joven, 17 años más o menos, y está lavando ropa en un lavadero, con mucha pobreza el entorno, ¿no? Y entonces pasé ahí al lado de la mujer y la mujer se veía que estaba enojada y tallaba la ropa y conforme tallaba, pues me mojaba. Pero seguía avanzando y al fondo había una habitación y estaba en la habitación una señora un poco más grande que esta muchachita cargando una bebé de 6 meses más o menos. Y entonces cuando yo miro la escena y es que está cargando a la bebé y le está dando con un biberón, es que perdonen si utilizo palabras que no se utilizan aquí, pero bueno, una mamila, no sé cómo se llama, pero le está dando Coca-Cola. Entonces yo me quedé muy impresionada porque dije, esta criatura tiene 5 o 6 meses y está tomando Coca-Cola, pues seguramente le va a hacer daño. Pero luego me enteré que la mamá de esta pequeñita era la que estaba lavando la ropa, que estaba enojada y no quería darle pecho, y entonces pues le tenían que dar Coca-Cola porque no tenían refrigerador, frigorífico o como le digan Entonces pues no se le conservaba la leche, ¿no? Y, o sea, si compraban leche, pues... Entonces me pidió esta hermana que hablara con la chica para convencerla que le diera pecho a su niña. Dije, madre mía, pero ¿cómo la voy a convencer si no, pues he pasado y me ha mojado, ¿no? Yo creo que no tiene ganas de tener ningún diálogo, ¿no? Pero bueno, salí de la habitación y ya estaba esta otra chica en otra habitación, entré y le pedí permiso para, o sea, le dije, oye, ¿quieres que platiquemos y tal? Y no subía la mirada, estaba enojada, en fin, entonces yo dije, ¿cómo me acerco, no? Y en eso entra la hermana y deja a la niña en la cama, así como para decir, tú vas a hacer magia y vas a lograr que le dé pecho. Dije, pero ¿cómo? Y entonces, pues lo primero que se me ocurrió fue decirle, oye, ¿no quieres tomar? O sea, iba a decir eso, ¿no quieres tomar a tu niña y darle pecho? Pero dije, pues si ese es el problema, no creo que sea buena introducción porque me va a sacar aquí con otra jarra de agua. Y entonces me acerqué un poco, la miré a los ojos y le dije, oye, ¿te puedo abrazar? Y entonces, pues, se descongeló. Y entonces me dijo que sí. Y pues la abrazo y cuando la abrazo empieza a llorar de tal manera que me partió el corazón. Dije, es que seguramente esta mujer nunca la habían abrazado. Entonces, ¿cómo va a abrazar ella a su chiquita si no sabe amar? O sea, a lo mejor nunca recibió ese amor que necesitaba. Y entonces ahí como que me entró un chispazo y decir, esto es una misión. Es que no podemos amar si no sabemos amar. Y entonces, claro, después de un gran abrazo que lloró y lloró, salimos a un paseillo y regresando, claro que tomó a su criatura y le empezó a dar pecho. Entonces, para mí esta fue una historia transformadora y aquí nació como una misión y este proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba estudiando una maestría en ciencias de la familia y me interesó mucho el tema del vínculo afectivo. Entonces, cada vez más empecé a especializarme y cuando terminé la maestría, pues dije, voy a hacer mi tesis de maestría o mi trabajo de investigación sobre el vínculo, pero dije, lo voy a hacer sobre el vínculo dirigido, o sea, cómo ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que hagan un buen vínculo, ¿no? Y platicando con una amiga mía, le conté todo este proyecto, le conté esta historia y ella, que era madre de familia, y me dijo, oye, ¿y por qué solo lo haces para mujeres en situación de vulnerabilidad? Si es que este tema de vínculo es para todos.
¿no? O sea, no se necesita, solamente está bien que atiendas a familias en situación de vulnerabilidad, pero bueno, todos tenemos nuestras vulnerabilidades y se necesita esto porque es el cimiento. Y entonces me metí cada vez más, estudié varios cursos en el aula virtual, que es buenísima, yo creo que es lo mejor que hay de apego que he encontrado, y pues me empecé a enamorar de este tema y a apasionar y cada vez a prepararme más para hacerlo, o sea, para ayudar de manera como mucho más profesionalizada. Y entonces me di cuenta que, digamos, que hay mucha teoría, ¿no? Como bien lo dijo Manuel, como lo dijo Oli, pues esto está basado en la evidencia científica. Pero es que la evidencia científica, si no está hecha para los de a pie, sirve menos, ¿no? Y pues esto es el propósito de este libro, ¿no? Es decir, es que ¿para qué esperamos a que los profesionales de la salud atiendan lo que los papás hacemos mal, ¿no? Entonces, justamente hice un esfuerzo de convertir en un lenguaje accesible y muy práctico, pues esta teoría. Es decir, es que es una teoría fascinante, pero a veces no resulta tan accesible. Y entonces, pues me pasé muchas noches, como dice Oli, porque como tengo 4 hijos y empecé a escribirlo hace muchos años, ahora mis hijos ya no son tan pequeños, ya se casó una, que por ahí están en el Zoom, así que estoy súper emocionada de que me estén viendo aquí, pero resulta que entonces empecé a pensar no solo desde una perspectiva profesional, sino desde mi perspectiva como mamá, ¿no? Es decir, qué cosas a mí me han servido en el día a día, en qué me he equivocado, que después puedo aportar para que otros se equivoquen menos, ¿no? Y entonces, pues nada, me lancé a escribir, lo terminé, lo mandé a una editorial en México y una editorial muy, bueno, no tan buena como simpática, pero como muy humana y práctica, y me lo regresaron porque me dijeron, está muy elevado. Entonces dije, bueno, va de nuevo a convertirlo en un lenguaje mucho más accesible, porque eso es lo que sirve. Y el año pasado, tras haber tomado varios cursos en el aula virtual, pues dije, me voy a lanzar y le voy a escribir al director de esta editorial que me parece fabulosa. Y bueno, me reuní con Manuel, le gustó el proyecto y aquí estamos, ¿no? Y entonces, como aterrizando un poco más en este tema del vínculo afectivo, como lo ha planteado Oli de manera espectacular, es que el vínculo es el cimiento de la persona. O sea, si no sabemos amar, si no nos sentimos amados, entonces el desarrollo pues se malogra, ¿no? Entonces la propuesta de este libro es acompañar a los padres de familia durante los primeros años de vida de los niños, porque tiene una visión muy esperanzadora, ¿eh? A mí después cuando me preguntan en algún curso, oye, pero es que yo ya no le hice así, mis hijos ya están adolescentes, le digo, bueno, nunca es tarde y gracias a Dios el cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad y podemos rehacer, pero mejor hay que empezar a hacer bien desde antes porque luego cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces, esta capacidad de relacionarnos en los primeros años de vida es el propósito del libro, acompañar a los padres de familia y, como dijo Oli, con un lenguaje muy accesible y con ejemplos que entremezclo pues, de mi historia, de mis hijos, pero también de personas que he tenido la oportunidad de acompañar. Y entonces, para mí, voy a contar una anécdota que yo creo que va a venir muy bien y nos va a quedar muy claro cuál es, digamos, el fondo de este libro. Yo cuando era adolescente, me metí a bucear, o no sé cómo, bueno, a hacer submarinismo, buceo. Es que hoy estaba justo preguntándole a una española qué palabra usar para ser atinada, pero bueno. Y me gustó tanto que entonces me fui metiendo más y hasta que terminé haciendo mi curso de instructora de buceo. Y entonces, cuando estaba justo haciendo mi última prueba para que me dieran mi certificación de instructora, pues resulta que llevaba a mi grupo de principiantes y entonces una lanchita nos deja en medio del mar, nos tira al mar y se va la lanchita. Yo ya llevaba hecho mi plan de buceo,
pero justo cuando llego al medio del mar y la lancha desaparece, me doy cuenta que no llevaba la brújula. Entonces empecé a sentir una ansiedad de horror porque estaba en riesgo mi vida y la de los que llevaba. Me decía yo, madre mía, y es que volteas a donde voltees, es idéntico. O sea, se ve el cielo, el océano y ni una islita, un faro, no había nada. Eso es el vínculo. O sea, es que cuando no tenemos ese soporte, esa guía, esa seguridad, nos sentimos perdidos en medio del océano. Entonces, cuando un niño no conforma de manera adecuada esa relación, entonces se siente perdido en medio del océano. Y entonces la personalidad se forja mal. O sea, no hay un buen cimiento. Y el objetivo del vínculo afectivo, de hacerlo bien, es la seguridad, es otorgar seguridad. Entonces, claro que si no tenemos un poco de noción y tenemos solo buena intención, quizá nos podemos equivocar, ¿no? Porque a veces hacemos cosas, a ver, yo siempre he dicho que los papás queremos a los hijos, por supuesto, yo creo que todos los papás queremos a los hijos, o sea, son muy raros los casos pero lo que pasa es que nos falla la estrategia. De eso se trata el libro, o sea, de acompañar con una estrategia adecuada, no solo para que los queramos, sino para que se sientan amados, porque la seguridad de un niño no está en ser amado, sino en sentirse amado, ¿no? Porque la percepción que tiene un niño es lo que finalmente le va a otorgar esa posibilidad de tener una adecuada autoestima, una confianza en sí mismo y en el mundo. Y finalmente lo que conforma digamos, la autoconfianza, la seguridad, es que hablo como que no necesito el micrófono, creo, pero bueno, la confianza, la seguridad se forja a partir de la relación que teje un niño con sus principales figuras de afecto durante los primeros años. O sea, el niño mira al mundo a partir de la relación que tiene con sus padres. Entonces, por eso resulta tan significativo y tan importante que esa relación sea adecuada. Porque además se forma en el interior de un niño una cosa que se llaman modelos operativos internos. Es decir, que es como aquello que va escribiendo en su libro, que viene en blanco, pero que a partir de esa relación, pues se escribe. Y si escribe mal, pues después tendrá algún problemilla o problema grande, ¿no? Y entonces, la base del bienestar emocional y de la salud mental, que ahora está bastante en boga y que gracias a Dios se ha puesto la mira ahí, la base está en cuidar la relación que teje con los padres durante los primeros años de vida. Por eso este es el objetivo y ahora mismo estamos trabajando en México en uno de los hospitales más importantes, un hospital privado, que les ha interesado mucho el tema de bienestar emocional y salud mental preventiva. Entonces, estamos haciendo un proyecto de acompañamiento que empezó trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad, pero que después el hospital se convenció que había que extender este proyecto a todos los padres de familia o cuidadores, que también el libro incluye, porque muchas veces el niño no está a cargo la mayor parte del tiempo, digamos, su principal figura de apego no es necesariamente papá o mamá, a veces es un cuidador, pero entonces el proyecto que estamos haciendo ahora en este hospital, que es el ABC, es justamente para acompañar a los padres de familia a que sepan tejer vínculos afectivos adecuados. Entonces, y el programa es salud mental preventiva. O sea, es de tal trascendencia saber hacer esta vinculación que, pues, cada vez se ha puesto más esmero y, bueno, me parece que esto, bueno, es el objetivo del libro y a grandes rasgos empiezo describiendo qué es el vínculo, o sea, que entendamos que es esta necesidad instintiva que tenemos todos los seres humanos de conexión, de relacionarnos con los demás, y luego voy entretejiendo, pues, historias propias o historias que he tenido la oportunidad de trabajar, y como el vínculo supone, o sea, yo creo que el vínculo tiene como pilares fundamentales que nos permiten ir tejiéndolo de manera adecuada. Entonces supone, para tejer o para atinarle a esta relación, pues tenemos que conocer a nuestros hijos, ¿no? Y entonces el libro
aborda y hace un recorrido por la etapa de la infancia entre los 0 y los 6 años, que es a donde está enfocado, ¿no? Y entonces hago una explicación a partir de teóricos, a partir de psicólogos reconocidos, de cuáles son las características de la infancia. Y ahí voy entretejiendo, pues, con algunas anécdotas, con algunos ejemplos, para hacerlo más atractivo. Y después hago un recuento de cuáles son las características de la vinculación, que no voy a entrar ahora porque si no, les voy a dar aquí una clase y, como dice Oli, nos vamos a quedar aquí porque esto como me encanta. Y finalmente, me parece muy interesante uno de los capítulos en donde hablo o profundizo sobre el desarrollo emocional de los niños. Y entonces ahí como que hago o me aventuro en entender cómo funciona el cerebro de un niño. Y esto hoy está bastante reconocido en la neurociencia, ¿no? De decir cómo va desarrollando este cerebro y por qué es tan importante la presencia de un adulto. O sea, un niño no se puede regir solo, no se puede autorregular solo y no se puede guiar solo. Entonces, esto supone que haya límites, que haya contención, que haya empatía. Entonces, todo esto lo voy abordando en este capítulo que resulta, pues, muy interesante, ¿no? Y por último, porque no quiero abordar, ya después allá afuera estarán los libros, pero me parece muy interesante y me resulta muy esperanzador, porque claro, uno a veces va leyendo el libro y entonces, pues quizá dice, híjole, es que esto está un poco difícil y el mundo actual presenta muchos retos. ¿Y qué pasa si yo trabajo todo el día y entonces hay que hacer presencia? ¿Y qué pasa si? Y entonces me parece que el último capítulo resulta muy esperanzador porque hablo de qué pasa incluso con mi propia historia de vinculación, porque yo, si no he recibido o no he tejido un vínculo adecuado, pues también voy a reproducir aquello que no he tejido bien. Y entonces, aquí me viene a la mente una anécdota que me sucedió cuando estaba dando yo un curso, que era de varias sesiones, un taller, y al final del taller una mujer dio su testimonio y contó que, hombre, yo hablo siempre en los talleres, incluso en el libro, de la importancia de la presencia, de la importancia del contacto físico, de la importancia de todos los días hacer sentir a los hijos significativos, en fin. Pero esta mujer, al final, que me impactó muchísimo, resulta que contó su experiencia y me dijo, a ver, lo que tú dices, tienes toda la razón. Y yo quiero contar mi experiencia. Y dijo que ella había crecido de padres divorciados y su papá le quitó a la mamá la patria potestad y la custodia. Es decir, que le prohibieron a la mamá ver a los hijos, ¿no? Y entonces, pues creció esta mujer sin su mamá, sin la presencia de su mamá. Pero me dijo, ¿sabes qué? Con quien hice vínculo afectivo fue con mi mamá. Entonces me llamó mucho la atención porque la mamá no estuvo presente porque se lo prohibieron, no porque quisiera. Entonces ahí profundicé mucho en que el vínculo se hace o se teje de manera sólida a partir de comprender y responder a las necesidades de tipo emocional. No solo a las necesidades físicas, sino a las necesidades de tipo emocional, porque esto es lo que otorga de manera profunda la seguridad en el niño. Y entonces esta mujer, o sea, la mamá, lo que hizo fue ingeniárselas para hacer presencia. Entonces iba a la escuela, pedía permiso pues a las monjitas de la escuela para que le dejaran un poquitín ver a sus hijos o les daba una carta y entonces así se fue tejiendo la relación. Entonces esta experiencia me resultó sumamente esperanzadora y me parece que ese es el toque del libro. O sea, me encanta porque el vínculo genera esperanza. Porque si no genera esperanza, yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos tenido la bendición de ser padres, pues quedaríamos un poco frustrados quizá, ¿no? Y entonces, una cosa que me conmovió mucho cuando terminé de escribir, antes de mandarle el libro a Manuel, pues resulta que lo mandé a un corrector en México, ¿no?
y un corrector que no tiene hijos, no está casado, y lo leyó, y entonces al final me dijo una cosa que me dio mucho gusto. Me dice, oye, pues mira, yo le pregunté, oye, ¿qué te pareció? Me dice, pues mira, yo no tengo hijos, pero es que me ha movido el corazón porque yo vengo de una familia pues destruida, de una familia que la pasamos muy mal, y lo que leo en tu libro genera mucha esperanza. Entonces, ay, bueno, pues me dio muchísima emoción y dije, esto vale la pena trabajar por el vínculo, porque es, como decía Oli, es la base no solo de la felicidad, o sea, el vínculo ayuda a que nos sepamos relacionar, ayuda a que sepamos regular nuestras emociones, ayuda a que sepamos, a que tengamos estrategias para enfrentar la adversidad, estrategias adecuadas. O sea, el vínculo no significa que nos salte las situaciones adversas. El vínculo significa que sepamos enfrentar las situaciones adversas. Y hablo mucho en el libro de la resiliencia y de Boris Cyrulnik, que es buenísimo. Y entonces, pero todo lo que se nutre, sobre todo los primeros años de vida, pues resulta significativo y tiene un impacto a lo largo de toda la vida. Y después hice otra maestría y profundicé mucho la relación que tiene el vínculo con los trastornos mentales o las enfermedades mentales cuando uno es adulto. Entonces esto me convenció mucho más de hay que hacer algo con los papás de niños pequeños. Y aquí seguramente están sentados papás o no papás, a lo mejor no todos son papás, no necesariamente de niños pequeños, pero a mí me parece importante que nos convirtamos como en actores promotores de la vinculación, porque además del beneficio que tiene la persona, el beneficio lo tiene la familia y lo tiene la sociedad, porque hoy vivimos en una sociedad con este nivel de agresión, de violencia, de bullying, de individualismo, de indiferencia, porque hemos tejido malas vinculaciones en familia. Y esto me parece que hay que promoverlo, y por eso ahora queremos abrir un diálogo, pues para que cada quien dé su punto de vista y nos convirtamos, a mí me encanta decir, nos pongamos en modo vinculación, porque si ponemos de moda la vinculación, yo creo que tendremos mejores sociedades, infancias más felices y adultos más sanos. Y bueno, no quiero terminar sin agradecer, primero que nada, a mis padres que vienen desde México, que además recién llegando, aterrizados en Madrid. Mi padre se cayó, se llevó tremendo golpe, que acabamos en el hospital. Ni siquiera pudimos recoger el equipaje, y entonces aquí está con sus grapas puestas en la cabeza, aquí está. Y yo siempre digo que esto del vínculo lo traigo en la sangre porque lo he aprendido, porque lo he vivido. O sea, porque gracias a mis padres y gracias a la contención y a esta conexión que hicieron conmigo durante mis primeros años y a lo largo de mi vida, me ha permitido, como se refirió Oli, a la autonomía, o sea, no ser independiente, sino ser autónoma. Por eso están aquí. Yo ando por mi lado, ellos de repente nos vemos y después cada quien lo suyo, pero tenemos pues una relación muy sólida, muy buena. Después quiero agradecer, bueno, a Oli, desde luego, que es gran amiga mía y que nos une un vínculo de hace años, y que a lo mejor no nos vemos tanto porque ella vive aquí y yo vivo en México, pero esta relación tan significativa pues resulta hermosa. Y por último, antes de Manuel, quiero agradecer a Romy y Rodrigo Iván, que también vienen de México, que son grandes amigos, para que vean el vínculo de la amistad, que se dieron a la tarea de venir pues a acompañarme, que me daba un gran gusto, y a varios amigos que hay aquí que han venido a acompañarme. Sobre todo quiero agradecer a María y a José Manuel, que traen ahí a su chiquiturris, que están ayudándome a conformar este equipo de Vinculando con en España, que con este lanzamiento del libro, con este lanzamiento de la nueva colección de Simática Familia, pues también queremos hacer presencia y queremos abrir Vinculando con en España. Y bueno, por último, también quiero agradecer a Manuel, que, dicho por él, soy un torbellino, pero lo logramos.
¿no? Ha confiado en este proyecto, ha confiado en mí, a veces metiéndole mucha velocidad, ¿verdad? Y mucha presión, pero aquí estamos y agradezco muchísimo, pues, por esta confianza y esta solidaridad que ha tenido. Y gracias a todos ustedes y así abrimos un poco el diálogo. Fenomenal, muchísimas gracias.